¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bien, Gracias gracias. por recibirme. Todavía no doctora, pero bueno. Bueno, entonces estoy diciendo doctora como Arqueóloga. arqueóloga. Todo el mundo suele decir esas cosas, ¿no? Doctora por Sí. acá, doctora por allá. O ingeniero, o profesora, bueno, igual. Muy bien. Cuénteme, le cuento que el museo está, digamos, catalogado como en una red social que se llama TripAdvisor, que es como cuando tú llegas a un sitio como turista y ves los lugares importantes de la ciudad. En Ica está el museo. Ujú. Por eso es que me vine una vuelta por acá. Y es muy bonito el lugar. Es bien grande. ¿Esto qué era? ¿Una hacienda? Gracias. Bueno, antes que existiera esta construcción, me dicen que era lo que pertenecía a la hacienda, casi lo que sería la extensión de terrenos de la hacienda San José, de la familia Malatesta, ¿no? Y que poco a poco fue dejando sus terrenos y entiendo que entregándolos al Estado, ¿no? Al gobierno regional, porque es el gobierno regional el que entrega este terreno al entonces Museo Regional de Ica cuando era administrado por el Ministerio de Educación. ¿Sabe que una de mis compañeras de la universidad era de aquí? Justamente Marisol Malatesta. Es Sí, nieta, es ¿será? artista. Artista, Claro, sí, sí, ella sí. es, claro, la nieta de la señora Manena. Ajá, Sí, sí, sí. ajá. Sí, Somos de la hija misma promoción. Luis Malatesta, no me acuerdo su segundo apellido. Sí, sí, ella hablaba de Ajá, Ica, pues, ¿no? Sí, yo vengo ajá. de Ica, ¿qué tal, no? Anderson, creo que es. Malatesta Anderson. Sí, una Ujú. chica muy, muy guapa. Bueno, todavía sigue siendo, ¿no? Sí. Sí, Está estuvo en Brasil. Sí, ahora está en Europa. No sé si en Francia. Ajá. Sí, alguna vez quedamos para que hiciera una muestra acá, pero no sé qué pasó al final. Sí. Ojalá se pueda, ¿no? Porque ella es siqueña, ¿no? Bueno, no tenemos mucho espacio, pero tenemos una pequeña salita Sí, acá sí, le he con el visto tema que está ahora con de el las payar, ¿no? haciendas. No, aquí nomás, El saliendo Museo de de la la Hacienda, sí lo salita vi. de proyecciones, donde está el tema de la arqueología, arqueología histórica en las haciendas de Nazca sobre eh, restos arqueológicos, digamos, de las viviendas, las zonas pobladas por los esclavos africanos, ¿no? Del siglo XVII, XVIII. Claro. Ahora, hablando de la colección, yo quería preguntarle cómo se arma una colección, cómo se armó la colección de este museo. Bueno, este museo, como todos los del Perú, ha habido poblamientos o habiendo sido este territorio poblado de manera intensa en diferentes épocas antes de la llegada de los europeos, de la invasión, ¿no? Pues ha habido muchísimos restos de esas poblaciones y el huaqueo pues ha estado a la orden del día probablemente y tanto en las zonas de expansión urbana como principalmente las agrícolas, ¿no? Agrícolas, mineras, etcétera. Entonces todo ello se ha ido destruyendo de a pocos y generalmente lo que son piezas enteras están pues en los contextos funerarios o tumbas, ¿no? Cerradas, que es donde mucha gente, muchos pobladores han extraído en diferentes sitios del país, no solamente aquí en esta región, ¿no? Y bueno, ya pasando a Ica también ha tenido ha sido poblado de manera intensa en diferentes periodos, ¿no? Con cierta relatividad de repente en algunos aspectos, pero sí ha habido poblaciones en ambas márgenes de los valles, en el desierto mismo, ¿no? Se ven evidencias de presencia humana o de actividades humanas que están, por ejemplo, en el desierto se encuentran muchos cortavientos, ¿no? Que son especies de muros o paredes construidas para proteger a la gente del viento, porque en el desierto está pues esto de las paracas o los vientos fuertes que levantan arena, ¿no? Lluvias de arena y que no permiten pues estar normalmente como estamos en otros ambientes, ¿no? Y entonces hay mucho, ¿no?
muchos de nuestros antepasados de épocas prehispánicas que ha quedado, y también mucho se ha destruido, y dentro de eso a través del tiempo, ya siglos XVII, XVIII, XIX, ¿no? La gente que ha ido viniendo y ha ido poblando y ha ido expandiendo sus terrenos, sus territorios, apropiándose de unos, quitándoselos a otros, etcétera, pero a través de la agricultura hasta ahora, ¿no? Y muchos he escuchado aquí en la región, por ejemplo, quienes hacen los pozos estos profundos para extraer agua de las napas freáticas, le ponen una motobomba y extraen el agua para poder irrigar los campos. Se ha escuchado que muchas de estos que se han dedicado a estas empresas ¿no? de abrir fuentes de agua de esa forma, han encontrado muchísimas cosas, ¿no? Lamentablemente la ignorancia en estos temas, la ignorancia sobre nuestra cultura, sobre lo que puede significar el patrimonio para el desarrollo de los pueblos y de un país entero, es inmensa, ¿no? Y bueno, tengo la esperanza que cada vez se reduce un poquito menos, ¿no? En el sentido de que crece de poquito a poquito la apreciación de estos valores, por decir, ¿no? Pero sí se ha hecho mucho. Entonces, esos objetos, esas piezas han ido, muchos se han destruido, han quedado en manos de particulares, como colecciones privadas, pero sin embargo también hay muchos que han obsequiado a alguien que ha visto que, te interesa tanto, llévatelo, ¿no? Entonces, cuando este museo se crea, por ejemplo, por decreto supremo el año 46 en el Congreso de la República, se indica, ¿no?, que debe conformarse una junta de supervigilancia que vea por la organización del museo ante tantas riquezas que tiene la región, arqueológicas, históricas, artísticas, bla, bla, bla. Y entonces se conforma una comisión y buscan a alguien que se dedique a esto, y buscan a uno, buscan al otro, a Belli, por ejemplo, ¿no? Carlos Belli Corte, que era un italiano que acababa de llegar, y él encontró estos objetos, estas riquezas, vamos a decir, y los comenzó a coleccionar, de modo que mucho antes se hablaba de la colección Belli, el Museo Belli, decían, ¿no? Que estaba, se dice, en la calle Castro Virreina, si no me equivoco, que incluso sufrió un incendio en los años antes que se creara pero y lo buscan a él, no sé por qué en los periódicos no figura, por qué se desaniman de que él termine siendo el que debe organizar este museo, y aparece un señor de nombre Adolfo Bermúdez Jenkins, que es el nombre del primer director o director fundador, ¿no? Y lo designan a él encargado de la organización y a la vez que dirija todo, ¿no? ¿Y él era coleccionista también? Él no era coleccionista, él era una persona que por todas las referencias de los iqueños antiguos, quienes han vivido notable, en la región, era un erudito, Uh-huh. porque era una persona muy leída, ¿no? Entonces hablaba de historia, de filosofía, pero era un profesor de inglés. Sí. Que era huachano. Era autodidacta en muchos aspectos de sí, las ciencias sociales, digamos. Sí, y apreciaba el arte y todas esas cosas, ¿no? Entonces él incluso escribía, ¿no? Un poco de literatura, tiene algunas cositas, pocas, pero las tiene. Y él pues empieza a vincularse a la gente, generalmente los hacendados, ¿no? Y le empiezan a obsequiar cosas, ¿no? Incluso Fernando León de Vivero, que era un congresista priista, era de la Cámara de Diputados, etcétera, en el Congreso se vinculaban muchos senadores, etcétera, de Ica, y obsequiaron muchas de las cosas que tenían en su casa a través de sus haciendas, ¿no? Que aparecían y ellos las mantenían, las cuidaban, digamos, las obsequiaron al museo para que el museo pudiera ir creciendo y formándose, tomando forma. Entonces así tenemos una pequeña colección de la época de la colonia, de la época de la República, pero una enorme colección arqueológica, ¿no? De restos arqueológicos, porque esa es la mayor, realmente, justo por la riqueza, claro, de historia. ¿Y las piezas del señor Belli también están aquí? Finalmente, una de las hijas siempre la quería dar y siempre decía, porque yo tengo muchos años acá ya trabajando, y decía, ya, yo te la doy, pero tú construyeme una sala que se llame Carlos Belli, Corte, ¿no? Y no podía ni ampliar yo acá
por miles de cosas y encima era una sola persona, un par más. Y eso se suele hacer, ¿no? Porque el Museo de Arte de Lima tiene salas de nombres, ¿no? Sí. Claro, pero ahí pues, o sea, también la mira es otra, ¿no? El coleccionismo particular está un poco más vinculado de repente por la forma de haber obtenido las piezas, ¿no? Nosotros también, igual, todos los museos del Perú están así, ¿no? No tienen las piezas con un conocimiento de su contexto de procedencia, que es muy importante porque eso nos dice de dónde viene y nos permite hacer una serie de cuando ya pertenece a una colección ya no sabes eso, ¿no? Que nos pueden servir luego para tratar de demostrarlas, ¿no? Y cuando es pieza de colección ya no hay forma de saber cuando el contexto. Es pieza de colección no, porque los coleccionistas pues las han comprado de un huaquero que quién sabe qué les dijo, ¿no? Les pudo hasta engañar y entonces la información no es la real, no es la auténtica, no es la válida como para recogerla, ¿no? Sin embargo, a veces cuando vienen así lo tomamos pero con pinzas, ¿no? La información y tratamos de observar y podría ser, ¿no? Y a veces en el camino uno va atando cabos y dice, oye, sí podría ser de este lugar por esto, por lo otro, ¿no? Pero queda pues ya perdido su valor, digamos, de contexto que nos permite que sea una prueba científica de mucho mayor valor. ¿Y qué porcentaje, que digamos, lo que sí tiene valor es lo que se recupera de manera sistemática, científica y arqueológica, ¿no? A través de métodos arqueológicos, que esos pues se recogen con toda la información que tienen. Y de esos tienen aquí, digamos. Tienen también un porcentaje de Tenemos algunas excavaciones. Cositas, sí. Por ejemplo, unos cestos, sí. Pero hay muchas de las cosas que no. Bueno, ahora el museo tiene muchas cosas que estamos hace mucho tiempo luchando por su ampliación, de que permita también una exhibición con un guión mucho más, mucho mejor elaborado y para ilustrar de mejor manera diferentes aspectos, ¿no? Porque ahorita estamos casi contando un poco nada más la historia de la región evidenciada a través de esos objetos, de esos materiales, ¿no? Que ha tenido múltiples ocupaciones, ¿no? O sea, claro, pero podemos ver la historia en un objeto de diferentes formas, ¿no? Podemos hablar sobre varios objetos del patrimonio, podemos hablar del agua, podemos hablar del lugar donde se hizo, podemos hablar del trabajo, podemos hablar de quiénes lo hicieron, podemos hablar de la materia prima con que fue hecha, de dónde fue obtenida, ¿no? Pero si no tenemos más información que el objeto nada más, entonces va a ser limitada esa forma de tratar de entenderlo, ¿no? Igual para nosotros, para los arqueólogos, es como si los objetos no hablan, pero en todo caso es como que los tenemos que hacer hablar a través de los estudios, del análisis. Hablando de eso, yo estaba acá viendo esta figurita de acá que es como un ser mitológico, ¿no? Que tiene varias cabezas, que aparece mucho en los telares, aparece mucho en... Sí. Yo estoy de haberlo conocido de memoria, claro, ¿no? Porque... bueno, ese es un personaje que está representado en nuestras salas en un manto Paracas, y tiene los ojos de alguna forma algo sobredimensionados. Digo algo porque hay otros que los tienen mucho más sobredimensionados. Pero ¿no? pareciera ser que todos los cerámicos tienen los ojos así bien grandes. Hay, ¿no?, un personaje que se como identifica que estuvieran viendo algo, ¿no? No sé. A través de los estudios arqueológicos se ha identificado como el ser oculado, porque hay una representación casi recurrente, o recurrente mejor, digo, de estos personajes, ¿no? Por supuesto que hace falta todavía muchos más hallazgos de estas representaciones en contextos arqueológicos, recuperados arqueológicamente, para poder acercarnos cada vez más a aproximaciones más que tal vez tendrían que ver más con la realidad, ¿no? O sea, no es que las interpretaciones que se hagan sean falsas o que no, pero porque se hacen obviamente como resultado de un análisis, pero siempre es obviamente tiene mayor peso pues lo que tiene mayor cantidad de datos de contexto, de asociación, ¿no?, de relación entre ellos y de recurrencia también, de frecuencia de la presencia de estas de formas de hacer las cosas, de representarlos, etcétera, para poder establecer una interpretación que diga pues que tiene que ver con el comportamiento o con el valor que ellos podían dar a esa representación, ¿no? Sí, hay muchos personajes con
atributos, accesorios en la cabeza que podrían estar demostrando algo de sentido divino, tal vez, ¿no? Del sentido mitológico. Y estos ojos, como digo, sobredimensionados. Hay incluso un colega que es más paracólogo, por decir, que ha hecho una especie de secuencia entre cómo el ser oculado va cambiando a través del tiempo, ¿no? A través de cierta cantidad de siglos, ¿no? Y las representaciones, ¿no? Y bueno, hay representaciones, digamos, de la cultura andina, bueno, andina por decir la región, que se van repitiendo, ¿no? Como el ser oculado o estos seres que tienen serpientes que les salen de la cabeza, ¿no? Sí, parece que una especie de tocados, atuendos, algo en la cabeza, como que son especie de símbolos de jerarquía, ¿no? De jerarquía o algún poder, algún poder de quién sabe qué tipo, ¿no? Sí. Que podría haber estado. Pero, por ejemplo, imaginemos un muerto con esta especie de culebras en la cabeza, ¿no? Ya en su tumba, con todas las cosas, si entonces la interpretación va a ser mucho más... Como en el caso de Moche, por ejemplo, ¿no? Que se encontraron semejanzas entre la pieza del arco, digamos, con la señora de Cao, Claro, la iconografía, con el claro, ¿no? por que supuesto. Tenían una semejanza en tocados. Así es, o sea, por ejemplo, nosotros vemos en los personajes que veo que has dibujado el halcón con la bigotera o con la diadema en la cabeza, ¿no? Pueden decir, claro, mira, tú puedes decir, mira, se les ha ocurrido hacerle esto en la cara. No, estos artefactos, accesorios de decoración están en las existían, tumbas, ¿no es cierto? Sí. Existieron. Pero lamentablemente, bueno, hay un contexto funerario que sí tiene bigotera, que está en el Museo Antonini en Nazca, ¿no? Ese sí tiene una bigotera de oro, ¿no? Y nosotros vemos en la colección estas diademas o esto, pero el contexto está perdido porque han procedido de huaqueo, ¿no? O de repente, no necesariamente que alguien huaqueó, pero hallazgo fortuito y ya, bueno, o sea que no fue a huaquear, pero... Salvando distancias estilísticas, digamos, Moche tiene cosas también parecidas, ¿no? O sea, no son iguales en estilo artístico, digamos, pero son elementos que es de usanza que cumplen una función similar, ¿no? Aunque no son estilísticamente parecidos. Claro, pueden tener que ver con la jerarquía, con el rito, la ceremonia. De perfil. Ajá, el poder, sí, claro. Claro, y también tiene unos círculos acá, ¿no? Que es cuando se ve a veces el felino, también tiene una especie de aretes que le cuelgan en la iconografía nazca. Claro, que ese también tiene, ¿no? El de acá. Tenía como unos... eso sí digo como unos 8. Aquí al costadito. Bueno, yo lo hice como 8, pero eran como... Sí, hay esa representación. Como cositas así. Ahí en Paraguay. Bueno, me gustaron el zorro también. No sé, sí, el zorro es muy representado. También hay personajes que tienen una especie de zorro como... ¿En la cabeza? En la cabeza, así como para representar algo, ¿no? De repente un chamán, puede que sean chamanes, ¿no? Encontré una figurita acá chiquita que tenía eso. Que eran estos hombrecitos que tenían cabeza de zorro, ¿no? Sí, que a veces decimos, caramba, ¿qué son zorros o son camélidos? Hay que mirarlo. Podría ser camélidos, ¿no? Sí, por las... Pero culturalmente a nosotros se nos suena mejor el zorro, pero para ellos podría ser un camelio. Habría que analizarlo mucho mejor, ¿no? Mucho más. Y estas piezas de acá, las de madera, o sea, no les había prestado tanta atención yo. Estos tótems. ¿Cuál es el contexto de esos tótems? ¿O no se sabe tampoco? No sabemos. Lo tenemos acá como parte de la colección, pero no se dice de dónde vino, nada. Por ejemplo, hay uno muy parecido, con una quena en la mano, pero no tiene la cara pintada. Pero es alucinante. Hubiese sido espectacular conocerlo en su contexto, ¿no? Y eso lo han regalado justo el año que se crea el museo, el 46. Entonces yo siempre digo, esta es la primera pieza que le obsequian al museo para su organización, ¿no? No está en exhibición ahorita, ¿no? Está en almacén, pero sí yo la tengo así como que esta es. Pero es impresionante, la madera de guarango y las tallas son espectaculares. Sí, claro, el guarango aquí también es una especie emblemática, ¿no? Y su uso en todas las épocas, ¿no? También. Uh-huh. Sí, me gustó mucho. Sí. Después esta momia que estábamos conversando antes, que es la momia, ¿cómo le llaman ustedes? La momia madre, porque tiene un paquetito sobre el vientre donde tiene los restos de un bebé. Sí. Entonces a veces siempre ando
discutiendo con los chicos que vienen a ser guiados. No, no es madre la momia embarazada, le dicen ellos. Ah, más bien lo está cargando, Lorito. Sí, pero está cargando el paquetito, ¿no? Entonces, Pero el paquetito es solamente un paquetito, no está un bebé es ahí. un paquete con restos de un bebé. O sea, este sería una momia doble, digamos. O sea, hay claro, un claro. cuerpito de un bebé y una... Sí, hay una radiografía. ¿Eso es usual? O sea, porque es bien insólito, ¿no? Un poco. No puedo decir si es usual o no, no puedo ni asegurarlo ni negarlo, ni afirmarlo ni negarlo, porque necesitaríamos conocer más contextos, ¿no? Ver más momias semejantes, si hay o no. Pero de las que se hay, bueno, pero tampoco se puede saber porque no hay un corpus de todo, ¿no? De información sobre... No, pues, porque incluso lamentablemente este contexto funerario no está completo ni con un registro fiel a su hallazgo, ¿no? Solo sabemos que viene de la zona de Pisco, se me ha escapado el nombre ahorita de la zona. Wow, se me fue el nombre. Pero es de la cultura inca, ¿no? De la hacienda Murga, hacienda Murga, ¿no? De la zona de Murga, claro, de Pisco, que ahora uno va así a la zona de Murga porque pasaba por ahí y no ve nada, ¿no? Ni restos, chacra nomás, pero ya no se ve. Entonces, el resto del contexto, lamentablemente el registro no ha sido muy adecuado, o no hay, ¿no? Incluso hay un registro equivocado de ciertas cosas que he encontrado errores, entonces prefiero no. Y tiene una iconografía novedosa, ¿no? Estos venados que parecen de canadienses, o sea, nórdicos, ¿no? Sí, esto por ejemplo pertenece al periodo inca, este entierro, pero obviamente la acompañan del contexto que hemos encontrado ya como parte de este museo, piezas que pertenecen a la época inca, ¿no? Pero que obviamente son elaboradas aquí, o sea, por eso le decimos Inca, ¿no? O Ica Chincha Inca, del periodo, como estilos del periodo anterior, pero ya en la época inca, que subsisten y también se mezclan, ¿no? Que tiene un estilo gráfico diferente completamente, ¿no? Sí, y este diseño sí, pues es un venadito, ¿no? Que parece muy actual. Sí, claro. Como si fuera una representación muy actual. Está bordado y en los bordes tiene incluso estos diseños de ondas, como en la cerámica moche las olas, ¿no? Como más o menos, como un moche, como en el norte, ¿no? Porque aquí sí se da especie de olas, pero no con la frecuencia que se dan en la costa norte, ¿no? Y a la larga me imagino que habrá intercambios de piezas entre señoríos, tal vez se intercambiaban telares, no sé, cosas. Claro, el contacto, o sea, el hombre no está quieto, no permanece en un solo sitio, salvo algunos, ¿no? Que no nos movemos mucho a veces. Pero sí había intercambios culturales, las poblaciones seguro. Obviamente se han movido por una u otra razón, ¿no? Razones políticas, razones ambientales. Bueno, el tema de la iconografía en sí es un tema muy manoseado, porque a veces la gente, cualquiera, un visitante cualquiera dice, mira, ahí hay tal cosa, ¿no? Y suele caer siempre en el tema de, mira, parece un extraterrestre, parece un platillo volador. Y a veces lo dicen inocentemente y lo repiten, ¿no? Y la gente termina diciendo o creando teorías, ¿no? Claro. Vienen investigadores del extranjero y dicen, mira, acá hay una prueba de que esto es así, en verdad. Pero habría que explicar un poco qué es la iconografía, que en realidad es un método de análisis de imágenes serio, no es que a uno se le ocurra decir una cosa y es así, ¿no? Claro, lo que nosotros llamamos iconografía, ¿no? Son las representaciones, incluso ícono es algo, es otro sentido, ¿no? Nosotros ya hemos generalizado el término para todo lo que está graficado en diferentes soportes, ¿no? Cerámica, tejidos, madera, ¿no? Y no necesariamente podrían haber sido íconos, ¿no? Pero bueno, es como lo tratamos. Y las interpretaciones, como dices, claro, los estudios o de dónde salen estas representaciones son pues obviamente producto de las vivencias de ellos, no de repente de necesariamente sus actividades, sino en ocasiones de personajes que tienen que ver con sus creencias
o cuando representan animales, son los animales que ven, ¿no? Cuando representan los alimentos, los vegetales, los frutos, ¿no? También es lo que más ven. Una de las cosas No relacionadas, siempre lo han hecho con sentido religioso, lo pueden haber hecho también, ¿por qué no con sentido artístico, ¿no? Pero ya todo eso pues entra en el tema de una interpretación con que tendría que tener mayor sustento, ¿no? Una interpretación seria, digamos, ¿no? Una interpretación a priori, así, mira, eso parece tal cosa, como dices, ¿no? no parece, no sé, un dinosaurio, ese, al final no. Claro, entonces requiere pues de más análisis, de más información de base, ¿no? Y que, o sea, y ahí hay un problema de contexto, ¿no? Y de anacronismo, porque finalmente el concepto de platillo volador, nave espacial, astronauta es una cosa muy reciente. Y entonces estaríamos en un anacronismo en función a que ellos de pronto pensaban otra cosa, ¿no? En nuestro contexto de pronto pensamos eso, pero Claro, para ellos puede ser otra cosa, ¿no? O sea, claro. y ese problema de pensar en nosotros más que en ellos es un tema que digamos que un investigador se tiene que quitar, ¿no? Es un tema de subjetividad, Sí, sí. más que objetividad, aunque hay un problema ahí, la intersubjetividad y bla, 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 bla. Es todo un tema filosófico. Pero sí, pues se supone que para hacer una interpretación de ellos hay que como quitarse muchas de las cosas que están en nuestro pensamiento, de nuestras vivencias actuales, experiencias, ¿no? Para poder hacer una interpretación, ¿no? O sea, meterse en el mundo de ellos en que no había tecnología como la que conocemos ahora, tenían sus técnicas, obvio, pero al nivel en que ellos iban desarrollándolas, ¿no? Y pues, por decir, no había televisor, no había máquina para hacer el textil, no había máquinas para... o el torno, ¿no? Que llega con los españoles, ¿no? Para hacer la cerámica, tenían ellos su plato alfarero nomás, ¿no? Gira, gira, ¿no? Sobre el plato de alfarero para hacer las vasijas de cerámica. Y entonces en esa época, ¿no? Pensar en que, por decir, mañana tengo que ir a recoger arcilla y tú mañana te vas a recoger arena para ponerla de mordiente en la arcilla que vamos a preparar para hacer las vasijas, ¿no? Tú mañana te vas a recoger, no sé, payares, a recoger para la comida, ¿no? ¿A dónde? Y dependiendo de la época, ¿no? Todo eso. Y que aparentemente Entonces, ha sido una gran producción, porque la cerámica es abundante, ¿no? sí, la cerámica es abundante, no tiene cuándo acabar. Felizmente por ahí de alguna manera que nos permite, ¿no? Porque se ha guaqueado tanto en este país, se ha guaqueado tanto que uno dirá, pucha, ya no, ya, ay, perdón, esa palabra va a borrar. No es académica. Ya no vamos a encontrar nada, ¿qué vamos a decir? Pero, ¿qué vamos a estudiar, no? Pero más que en preocuparse porque falten las cosas, es preocuparse porque los contextos no se destruyan, ¿no? No se destruyan y que cuando lleguen los arqueólogos estén como deben estar. No van a estar pues en superficie tal cual los dejaron ellos, porque han pasado cuántos años, ¿no? Uno va a Tambo Colorado y encuentra grafitis de 1700, 1750, 1780, ¿no? Entonces hay cosas que ya ha habido gente que ha pasado por todos estos sitios, ¿no? Pero sí cuando huaquean, pues ahí sí ya, o cuando amplían las chacras o meten los tractores para expandir sus campos agrícolas o para el tema de explotar las minas, ¿no? Todo eso, por eso es que tratamos pues tratamos de cuidarlos con todos los sectores del Estado, pero no siempre pues toda la gente está convencida justamente por esta falta de conocimiento de lo nuestro, ¿no? Pero el Estado está protegiendo, ¿no? Porque recientemente un amigo arqueólogo lo contrataron de Cálida, que pasan la tubería esta de gas, y encontraron algo, ¿no? Entonces, al final se han encontrado con un cementerio, entonces es de nunca acabar, porque van sacando más y más cosas y han tenido que parar el trabajo, entonces por proteger, digamos, el patrimonio, ¿no? Claro, una vez a mí me llamaron porque en un perfil de una zanja que estaban haciendo había una olla, ¿no? Y cuando yo fui, se cayó otro pedazo del perfil y apareció el muerto.
Entonces estaba limpiando ese muerto y aparecieron más muertos y más muertos y más. Entonces estábamos sobre casi un cementerio, ¿no? Entonces ya ahí había que intervenir de otra forma. Pero sí, o sea, hay normativa, hay leyes que protegen de esa forma, ¿no? Legalmente. Ahora lo que falta es la aplicación, digamos, pero nosotros no es que estamos en todas partes, ¿no? Sino es la población misma la que tiene que proteger su patrimonio cultural, porque no es de los que tenemos el trabajo de velar de alguna forma con ellos, porque no podemos velar completamente, pero no estamos en cada sitio arqueológico. No hay presupuesto y no hay cantidad de gente. Claro, también, ¿no? la cantidad Tienes que tener ejércitos de personas para... Claro, habría que ser como algo así, la policía arqueológica, ¿no? Claro. Y poner guardianes en cada sitio, ¿no? Pero son tantos los sitios, uno viaja por los valles y en las faldas de los cerros están... O en lugares que no son sitios, porque excavas y están ahí, ¿no? También, o donde se piensa que no, como digo, el desierto. Sí. Y el desierto encima con esto de las paracas, un día descubre, al otro día vas y ya no hay nada. ¿Dónde está? Lo tapó. Sí. Porque tapó todo, ¿no? Entonces no, así es. Y cómo, bueno, para ir terminando, el tema de la conciencia nacional de nosotros como peruanos o hacia los jóvenes, hacia los niños, de ser conscientes de que ha vivido un montón de gente aquí, que ha dejado muchas cosas y que somos herederos de esa gran cultura, ¿no? Todavía a veces el tema se vuelve muy académico y no llega de pronto a las masas, pero el museo sí es el espacio que llega a las personas, ¿no? Sí, los museos efectivamente son los espacios, no por estar en un museo, sino que creo que así es, porque incluso antes de estar en un museo, cuando yo visitaba un museo, no quería salir y así los museos son espacios que permiten la atracción del público en general, de diversas inclinaciones, entonces por eso son importantes para poder educar al público en la valoración del patrimonio, sea natural o cultural. Y bueno, muchas gracias, espero visiten el Museo Regional de Ica, siempre con ánimos de superar este museo como institución en todo sentido, pero es un trabajo que va de a pocos. Tiene mucho espacio, estamos empeñados. Muchas cosas para hacer aquí, ¿no? Es bastante amplio. Estamos detrás del tema de la ampliación hace mucho tiempo, pero unas veces avanzamos y otras un poco que retrocedemos, pero estamos avanzando, creo, nuevamente. Todo tiene piezas muy bonitas, muy significativas. Sí. No sé si decir gracias porque yo no soy el museo, pues soy parte de él, entonces el museo te lo agradece. Muchas gracias, Sara. De nada. Muchas gracias, muy amable. Chao. Chao.